Hola, soy Bego Antón y la obra de Aiek Danak Sorgina, que ahora forma parte del Plan Nacional de Fotografía. Aiek Danak Sorgina, que es una recreación de la caza de brujas en Euskal Herria, en el País Vasco, durante el Alto Medievo. Entonces lo que he hecho para realizar este proyecto ha sido basarme en las confesiones que estas mujeres hacían a los inquisidores con tortura y amenazas, y a partir de estas confesiones he ido recreando todo este universo mágico y fantasioso que describían las brujas. Entrego 16 fotografías que cuentan historias en torno al infanticidio, a la metamorfosis de estas mujeres en cualquier tipo de animal, los ungüentos que utilizaban para salir volando hacia el aquelarre, los aquelarres también. Al final Aiek Danak Sorgina muestra todo este imaginario que se ha generado en torno a la figura de la bruja, ¿no? Y mi objetivo es desmitificar esta figura de la bruja, porque cuando pensamos en ellas pensamos en mujeres feas, ancianas, encorvadas, con un sombrero en forma de cono, ¿no? Y sobre todo mujeres malas. Pero aquello no era la realidad, ¿no? Estas mujeres eran sobre todo herboleras, eran matronas, ayudaban a sus vecinos a sanar. Y entonces también este proyecto es una manera de hacer un intento para quitar la ambigüedad en torno a la figura de la bruja, dándoles nombres y apellidos a todas estas mujeres, ¿no?